Wow, qué maravillosa es la presencia de Dios. Qué maravilloso cuando le adoramos, cuando disfrutamos, cuando Él se manifiesta. Wow, qué maravilloso. Qué gusto saludarles, querida familia, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Qué gusto saludarles en esta noche de jueves 10 de noviembre de 2022. Como saben, estamos aquí compartiendo con ustedes un estudio del libro de Romanos. Quiero invitarte para que compartas con tus contactos, haces la invitación para que puedan unirse a nosotros y hacer un estudio de la Biblia a través del libro de Romanos, porque muchas personas están interesadas en poder acercarse y conocer a Dios y se preguntan por dónde puedo empezar. Quizás haya personas que han intentado leer la Biblia y han salido confundidas. Así que a través de esta transmisión estamos ofreciendo este estudio del libro de Romanos, donde se presenta una exposición completa, es un tratado en la Biblia donde se nos explica en qué consiste el Evangelio de Jesucristo. Un tratado donde Dios expone el propósito que tiene al traer salvación al hombre, traer salvación a la humanidad. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿En qué consiste esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el profundo significado de lo que nosotros hemos oído toda nuestra vida, que Jesús vino de los cielos a morir en esa cruz para llevar nuestros pecados? ¿Qué significado tiene hoy para nuestra vida? La pregunta que muchas personas se hacen y es, ¿cómo puedo yo tener la seguridad de pasar mi vida en la presencia de Dios por toda la eternidad? Así que bien, pues te invitamos para que te unas a este estudio de la Biblia a través del libro de Romanos. Y esta noche, bien, pues vamos entonces a dar comienzo. Y quiero, como lo he hecho en otras ocasiones, compartir contigo en esta introducción. Me gustaría compartir con ustedes en esta introducción, comentar en qué consiste nuestro estudio aquí en el libro de Romanos. Bien, así que estoy aquí en pantalla buscando compartir pantalla con ustedes. Bien, es un tratado que presenta el plan de Dios para salvar al hombre, el libro de Romanos. Y en la Biblia no hay una presentación más completa y sistemática que nos va explicando paso a paso el propósito de Dios para la humanidad, el propósito de Dios para traer salvación al hombre a través de Jesucristo. Hemos comentado sobre esta escritura base de nuestro estudio. Romanos 1, versos 16 y 17 nos permite entender todo lo que se presenta a través del libro de Romanos. Aquí dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que bien, aquí a través del libro de Romanos se presenta el propósito del evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega que se traduce casi de manera literal. La palabra griega que se traduce es evangelión. Por eso es que esta palabra evangelio no forma parte de nuestra cultura o nuestro idioma español, porque es una palabra griega que significa buena nueva, buena noticia. Entonces, a través del libro de Romanos, nosotros vamos a conocer el evangelio de Jesucristo, la buena noticia, la gran noticia del amor de Dios a través de Jesucristo. La Biblia nos revela que a través de Jesucristo el hombre tiene salvación. Por eso nos dice aquí que en el evangelio, en esta gran noticia, en esta buena noticia de Jesucristo, se revela la justicia de Dios. Así que Dios va a exponer de qué manera resuelve el conflicto espiritual que se ha creado cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó con la facultad de escoger libremente
para que pudiera el hombre gobernar sobre la creación. Así que a través del Evangelio nosotros entendemos cómo el hombre, usando esta facultad que Dios le dio, con la que Dios lo creó de escoger libremente, a lo que le llamamos libre albedrío, el hombre escogió separarse de Dios. El hombre escogió alejarse de Dios, seguir su propio camino, que es un camino que trae sufrimiento y destrucción. Así que la Biblia nos muestra cómo Dios resuelve a través de su justicia este conflicto espiritual en el cual el hombre se separó y se alejó de Dios y ha rechazado a Dios a lo largo de toda la historia. A pesar de que el hombre prefirió separarse de Dios, Dios escogió por amor a nosotros salvarnos. Así que en el Evangelio es revelada la justicia de Dios. La palabra revelar significa quitar el velo, poner o exponer delante de los ojos lo que estaba encubierto. Así que el Evangelio lo que hace es revelar la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Esto quiere decir que Dios nos hace justos y nos hace dignos de su amor por medio de la fe. ¿Pero cuál fe? Por medio de la fe, la confianza en lo que hizo Jesucristo. Al conocer lo que hizo Jesucristo y conocer quién es Jesucristo, y entendemos a través de la Biblia y conocemos que Jesucristo es Dios mismo tomando forma humana, llegamos a entender que por medio de nuestra confianza en el sacrificio de Jesús es que el hombre es perdonado por Dios, es reconciliado y unido al amor del Padre para vivir en la justicia de Dios. Así que la Biblia, a través del libro de Romanos, nos revela que Dios nos hace justos por medio del sacrificio de Jesús. Al morir en esa cruz, Dios hizo posible que el hombre pudiera reconciliarse y ser unido a su amor. Así que nos dice por eso, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que aquí nos dice en otra parte de la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que al morir en esa cruz, Jesús dice, llevó sobre sí mismo nuestros pecados, él se hizo pecado para que a través de su muerte en esa cruz, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que como podemos ver, dice que fuimos hechos, quiere decir que esta es una obra que solo Dios podía realizar, solamente Dios puede hacernos dignos y justos y dignos de su amor a través de Jesucristo. Así que el poder del Evangelio consiste en que el sacrificio de Jesús, la gran noticia de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo es que Él nos hace justos. A través de su sacrificio y su muerte y su resurrección, nos hace justos para Dios y por tanto nos hace dignos de su amor. ¿Cuántas personas, más bien todos nosotros, por mucho tiempo en nuestra vida, nos hemos sentido indignos y nos hemos sentido culpables delante de Dios? Por eso muchas personas rechazan a Dios porque en su conciencia saben que somos culpables. Pero a través del poder del Evangelio, el poder del sacrificio de Cristo Jesús, Él nos hace justos y por tanto dignos de su amor. Muchas personas piensan que no son dignas, creen que no son dignas de la atención de Dios y que Dios se manifieste a sus vidas y traiga respuesta a su necesidad. La gran noticia, la buena noticia es que a través de Jesucristo Dios nos hace dignos de su amor. Así que el poder del Evangelio, en conclusión, consiste en que nos hace vivir en una nueva identidad. La Biblia dice que cuando somos justos y creemos a Dios por lo que hizo a través de Jesucristo y somos justos, esto nos lleva a vivir una increíble experiencia. La experiencia que transformó mi vida siendo ateo y rechazando a Dios, de finalmente tener vida nueva y abundante, una nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Muchas personas a través de la tradición religiosa escuchan que somos hijos de Dios, pero la verdad es que en realidad no te sientes como hijo de Dios, al contrario, te sientes enemistado con Dios, pero cuando vivimos a través de la justicia de Cristo Jesús, venimos a comenzar a vivir en una nueva identidad, sentirnos amados y herederos, así dice la Biblia, de todo lo que a Dios le pertenece.
Muy bien, así que en esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos en el capítulo 5, donde el Evangelio expone los beneficios de una persona que ha sido finalmente perdonada por Dios, que ha sido justificada o se ha hecho justo al confiar en el sacrificio de Jesús. Y vamos a ver que una vez que nosotros recibimos la justicia de Dios como un regalo, lo que vimos en el episodio anterior es que a través de cumplir con los mandamientos de la ley, no nos podemos hacer justos. Así que las personas religiosas piensan que están por tener la intención y el deseo de agradar a Dios, piensan que están cumpliendo con la ley, pero la verdad es que la Biblia dice que nadie es capaz de cumplir con la ley, sino que la ley nos fue dada para que conozcamos el pecado, para que a través de la ley, al escuchar los mandamientos como no mentirás, no matarás, no codiciarás, no robarás, de esa forma es como nosotros llegamos a saber qué es el pecado. La palabra pecado se traduce de la palabra griega amartia, que significa fallar. De hecho, cuando oímos la palabra pecado en nuestra conciencia, de inmediato nos sentimos intimidados, nos sentimos culpables, no queremos que se nos hable de pecado. Pero la Biblia dice que la palabra pecado significa fallar, no dar al blanco o salirse del camino. Así que la Biblia establece que el hombre es incapaz de poder vivir la vida que Dios le agrada y que Dios aprueba. Más bien la ley y estos mandamientos han sido dados para que nos demos cuenta que somos incapaces en nuestra naturaleza de poder agradar a Dios y que necesitamos salvación. Así que cuando yo reconozco que soy culpable, es cuando yo entonces puedo llegar a reconocer que hay salvación para mí a través de Jesucristo. Si el hombre no necesitara salvación a través del sacrificio de Jesús, ¿qué caso tiene que Jesús hubiera venido del cielo a morir en esa cruz? El propósito de Jesús al venir al mundo en forma humana como hijo de Dios era morir en esa cruz. ¿Qué caso tiene decir que creemos en Cristo, que creemos en Jesús, si pensamos o seguimos viviendo buscando a través de nuestras propias obras agradar a Dios? No es posible que a través de nuestras propias obras busquemos la aprobación de Dios y al mismo tiempo nosotros digamos que confiamos en lo que hizo Jesús. No se puede, esto está en contradicción. O estoy confiando en mí mismo, estoy confiando en que yo soy una buena persona, estoy confiando en que estoy haciendo algo bueno y que no hago nada malo, o estoy confiando en lo que Cristo ya hizo para mí al morir en esa cruz. De manera que o soy perdonado por lo que estoy haciendo o por lo que no hago, o soy perdonado al reconocer que el sacrificio de Jesús, ahí se hizo un juicio donde yo fui juzgado de mis pecados y maldades para finalmente ser perdonado. Así que vamos a hablar en esta ocasión de los beneficios que vamos a obtener una vez que nosotros venimos a ser justos y somos justificados a través del sacrificio de Jesús. Bien, pues acompáñenme, voy a compartir con ustedes nuevamente en pantalla. Vamos a compartir aquí en pantalla para ustedes nuestra lectura del libro de Romanos en el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Muy bien, vamos a leerlo y vamos a identificar entonces los beneficios, el resultado de una persona que ha sido justificada. ¿Qué sucede cuando una persona, por medio de su fe, poniendo su confianza en el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, qué sucede en nuestra vida? ¿Qué va a ocurrir una vez que nosotros hemos sido perdonados por Dios y reconciliados con Dios? Bien, solamente me gustaría mencionar la conclusión del capítulo anterior, el capítulo 4, donde nos dice lo siguiente, algo muy poderoso en la parte final del capítulo 4, para entrar al capítulo 5. Nos dice aquí lo siguiente, acerca de Abraham, veíamos en el episodio anterior, cómo Abraham y David fueron puestos como ejemplo a los judíos religiosos de cómo es por fe que nosotros somos justos y no a través de la ley, como los judíos lo han creído, ignorando lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Dice aquí entonces, hablando de Abraham,
dice en el verso 23, y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros. Dice que cuando le había sido imputada la justicia de Dios, esta palabra significa que se puso a su cuenta la justicia de Dios y se quitó el pecado que lo hacía sentir culpable. Dice que también por causa nuestra fue que esto se hizo con Abraham. Abraham, tú puedes leer su historia en el libro del Génesis, capítulo 12, y tú vas a entender ahí en la Biblia cómo Abraham fue el comienzo de Dios, un nuevo comienzo de Dios para salvar a la humanidad, porque el plan de Dios era que a través de Abraham iba a venir finalmente Jesucristo a salvar al mundo. El Hijo de Dios tomaría forma humana en cumplimiento a lo que Dios sentenció en Génesis capítulo 3, cuando le dijo a la serpiente que había engañado a la mujer, le dijo que de su simiente, de la simiente de la mujer, de su descendencia, dice que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le mordería en el tobillo. Estaba anunciando Dios desde el principio la salvación que vendría al mundo a través de Jesucristo. Estaba diciendo que a través de la mujer que fue engañada por la serpiente y por lo cual una vez que le dio de comer al hombre de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, había la mujer entrado, el hombre había entrado en enemistad con Dios, se había separado de Dios. De esa misma mujer Dios haría venir una descendencia que aplastaría a la serpiente en la cabeza. Así que ya desde el principio Dios había anunciado que haría esto para salvar a la humanidad. Así que luego nos dice aquí en el verso 23, verso 24, sino también lo dice por nosotros, no solo por Abraham, lo dice por nosotros a quienes será imputado, se refiere la justicia de Dios o puesta a nuestra cuenta a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que esta es la conclusión de esta primera parte del libro de Romanos, donde Dios nos enseña en qué consiste la salvación. Nos ha expuesto cómo el hombre finalmente es culpable y ahora en esta parte final nos está llevando a una conclusión y es en qué consiste la salvación. Aquí dice que Cristo fue resucitado o levantado de los muertos para nosotros los que creemos. Dice que seremos hechos justos a nosotros los que creemos que Jesús fue levantado de los muertos o resucitado. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones, que fue entregado para morir en esa cruz por causa de nuestros pecados o transgresiones. La palabra transgresión significa quebrantar o traspasar, traspasar el límite, de manera que el hombre al traspasar con su vida, con su comportamiento, traspasar para hacer lo que está mal, lo que es equivocado, dice que esto requirió que Jesús fuera entregado. Así que al morir en esa cruz, Jesús dice que fue entregado, fue llevado allá a morir para él sufrir el juicio de Dios por causa de nuestros pecados y maldades. Pero dice que fue no solo fue entregado a la muerte, sino resucitó para nuestra justificación. Aquí es interesante porque no es lo mismo. Nos está diciendo que Jesús resucitó para demostrar al mundo que Él es Dios y que Él resucitó también para anunciar al mundo que el pecado del hombre había sido finalmente perdonado y por tanto su resurrección significa que nosotros ahora, al ser aprobado el sacrificio de Jesús, dice ahí que hemos sido hechos justos. Así que la muerte y la resurrección de Jesús fueron necesarias para juzgar nuestro pecado, castigar nuestro pecado, pero por medio de Cristo y luego para hacernos justos. Así que ya no hay nada que pueda ya condenarnos. Una vez que hemos creído y hemos confiado en el sacrificio de Jesús, finalmente hemos sido hechos justos. Bien, entonces vamos ahora a continuar con lo que nos dice aquí el capítulo 5 del libro de Romanos, verso 1. Por eso dice, después de lo anterior, haber entendido lo anterior, ahora comienza diciendo, justificados pues por la fe. Pues, dice, justificados, pues está diciendo, como resultado de lo anterior o por lo que antes se ha expuesto, es que nosotros
entendiendo que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para hacernos justos, ahora entendemos en conclusión que somos justificados, dice, pues por la fe. Así que por medio de la fe, no por obras, es que el hombre llega a ser justo ante Dios por causa del sacrificio de Jesús. Así que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que vamos a identificar aquí 8 beneficios que vienen como resultado de haber sido justificados por medio de la fe. La palabra justificado es la acción de hacer a alguien justo. Justificado es un verbo que habla de algo que ya se hizo y que tiene un efecto permanente, algo hecho de una vez y para siempre. Por eso es que una vez que nosotros ya hemos sido hechos justos, no hay nada que nos llegue a separar del amor de Dios, no hay nada más que nos condene. Por eso la Escritura nos dice en Primera de Juan 1:9, cuando nosotros volvemos a fallar, volvemos a cometer un pecado y nos sentimos culpables en nuestra conciencia, nos sentimos mal con Dios, ahí dice, si confesamos nuestros pecados a Él, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que como ya fuimos hechos justos, justificados, y esto es algo que ya fue hecho de una forma permanente para nosotros, cuando fallamos, lo único que tenemos que hacer es nuevamente ponernos bajo el poder de ese sacrificio de Jesús, bajo el poder del derramamiento de su sangre, que representa su muerte en esa cruz para ser perdonados por Dios. Por esa razón es que cada vez que nosotros reconocemos que hemos fallado en algo en nuestra vida, hemos pecado, Dios lo que desea es que dejemos de vivir con una conciencia culpable que nos hace sentir indignos y de inmediato vayamos a Él confesando y reconociendo que hemos fallado, y cuando estamos en esto reconociendo, eso es suficiente para que Dios nos perdone porque Cristo ya murió en esa cruz. Es por eso, porque Cristo ya murió en esa cruz, no hay nada que podamos hacer nosotros para que Dios nos perdone. Dios nos perdona porque Jesús murió en esa cruz. Así que vamos a identificar 8 beneficios que vienen como resultado de alguien que ha sido hecho justo o justificado por medio de la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos número 1, paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer beneficio es que tenemos paz para con Dios. Número 2, dice, por quien tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada. Esto habla de acceso. Número 2, tenemos acceso. Los que son justos por medio de la fe tienen acceso a la presencia de Dios. Dice ahí el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tercer beneficio es entonces que tenemos ahora esperanza, en la cual nos gloriamos. La palabra gloriarse significa dar un grito de triunfo, de victoria. Así que luego vamos, dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí nos habla el cuarto beneficio de la victoria o el triunfo que tenemos en medio de las circunstancias o de las dificultades de la vida. Este es el cuarto beneficio, que siendo justos, justificados, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dice el verso 5, y la esperanza no avergüenza, dice, porque dice, el amor de Dios ha sido derramado. Siguiente beneficio, quinto beneficio, el amor derramado de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos es dado. Este es el sexto beneficio, que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que Él esté en nuestra vida, y vamos a ver en qué consiste este beneficio de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Luego dice el verso 6,
Continuamos leyendo aquí, dice, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir por alguien que es bueno, mas Dios dice, encarece su amor en esta versión, así dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice Cristo, murió por nosotros, reafirmando una vez más cómo somos nosotros justificados por causa de Cristo Jesús. Siendo pecadores, murió por nosotros. Él no murió porque nosotros éramos dignos. Él no murió porque éramos justos. Él murió porque éramos injustos. Éramos pecadores. Y aún así murió por nosotros. Así que siguiente beneficio dice, mucho más ahora, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que nos vuelve a reiterar que por cuanto Cristo murió por nosotros y hemos sido hechos justos por su sangre, aquí tú vas a encontrar que en el Nuevo Testamento constantemente se habla de la sangre de Cristo. Esto es una expresión extraña, pero cuando habla de la sangre de Cristo está hablando que la sangre representa la muerte de Jesús en esa cruz. Cuando hablamos de la sangre de Cristo estamos hablando de su sacrificio y su muerte en esa cruz. Así que el siguiente beneficio aquí, el séptimo beneficio, dice que somos salvos de la ira, salvos de la ira que vendrá sobre este mundo y salvos de estar bajo el juicio de Dios. Es decir, ya hemos sido juzgados con Cristo Jesús y somos salvos, por tanto, de la ira. Y luego sigue diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Así que Dios está hablando de una salvación que vendrá cuando venga la ira de Dios sobre este mundo. Y finalmente el último beneficio en el verso 11, donde dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido, dice ahora, la reconciliación. Así que aquí nos habla también de la alegría que produce la reconciliación de haber conocido, de haber sido hechos justificados. Bien, entonces vamos ahora a ver cada uno de estos beneficios. Vamos a empezar con el primero, cuando dice el versículo 1. Nuevamente aquí vamos a poner en pantalla el 1. Dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz, dice, para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este es el primer beneficio, que consiste, cuando hablamos de paz, la palabra griega es la palabra griega eirene. La palabra griega que se traduce del original del griego a nuestro idioma, eirene, paz, en realidad se refiere esta palabra a ausencia de conflicto. La palabra paz en la Biblia significa ausencia de conflicto, pero también se refiere la palabra, cuando nos habla de la paz y de la ausencia de conflicto, se refiere desde luego a armonía, a orden. Así que cuando nos está hablando de la paz para con Dios, los que hemos sido justificados por fe, es decir, ahora somos justos al poner confianza en el sacrificio de Jesús, lo primero es que vamos a tener paz. Y tener paz significa que ya no hay conflicto con Dios, por lo cual quiere decir que ya hemos sido perdonados. Ya no tenemos deudas con Dios por causa de nuestros pecados y maldades. ¿Por qué razón nosotros nos sentimos culpables? Por esa razón. ¿Por qué nosotros nos apartamos de Dios o rechazamos a Dios? Porque nos sentimos culpables. Entonces, tener paz significa que ya no hay conflicto por cuanto hemos sido perdonados. Quiere decir que ya no somos culpables para Dios. Eso sucede en nuestra conciencia. Como veíamos en el episodio anterior, David declaró, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada, dice, y no se le acusa o inculpa de pecado. Es maravilloso. En mi caso personal, yo pude experimentar, vivir esta experiencia de este beneficio a una persona que ha sido perdonada y justificada, una paz con Dios tan maravillosa en el alma, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Esta paz te hace sentir que ya no tienes deudas con Dios, que ya no eres culpable. Tu conciencia finalmente es libre de culpa y de condenación. Así que esta paz significa que hemos sido reconciliados.
La palabra reconciliar es volver a ser conciliado, reconciliar, volver a ser conciliado, quiere decir volver a ser unido, quiere decir que antes el hombre estuvo unido a Dios, pero rompió la amistad con Dios, se separó de Dios y quebrantó esta unión, y por tanto a través de Cristo, al ser justificados, hemos sido reconciliados, lo cual quiere decir que ya no sentimos una barrera con Dios, ya no sentimos separación ni nos sentimos lejos de Dios, sino nos sentimos cerca de Dios por causa de Cristo Jesús. Tener paz con Dios significa entonces que ya no hay enemistad. Ya no hay enemistad, hemos sido reconciliados, por tanto ya no hay enemistad y por tanto ya no hay hostilidad. No sentimos que Dios sea nuestro enemigo. Dejamos de sentir que Dios está haciendo algo en contra nuestra. Ya no hay enemistad. Dejamos de vivir con ese temor que produce la culpa de que sabemos que merecemos ser castigados. Así que ya no hay enemistad y por tanto hostilidad. Por tanto, quiere decir que ya no nos sentimos culpables ni hay cargos en contra nuestra. La justicia de Dios ya nos ha absuelto de todo cargo porque ya todo se pagó en la cruz del Calvario. Así que de esta manera entendemos que Dios ya no está en nuestra contra, sino está en nuestro favor. Por eso más adelante, en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 3, en el verso 31, por eso dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más adelante veremos esta expresión que declara el libro de Romanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que ocurre en el corazón y en la mente de una persona que es justa, una persona que sabe que es justa y que se considera justa delante de Dios, sabe que Dios no está en contra, sino está a su favor. Lo siguiente, por tanto, tener paz con Dios es que vivimos en la seguridad de que tenemos salvación permanente y eterna. No tenemos ninguna duda de que a partir de ese momento ya estaremos con Dios por toda la eternidad y que hay vida después de la muerte, y después de pasar por este mundo nos espera toda una eternidad con Dios, no en el cielo, sino aquí en la tierra, porque la Biblia anuncia que Jesucristo vendrá por su iglesia en lo que le llama la Biblia el arrebatamiento de la iglesia, para que la iglesia escape de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Esto es algo que ocurrirá ya próximamente. Así que estaremos por toda la eternidad, porque después del arrebatamiento de la iglesia y que este mundo será juzgado, el pecado y la maldad del hombre será juzgada, finalmente dará comienzo una nueva era de paz, porque el Señor Jesucristo vendrá a la tierra, a reinar sobre la tierra con su iglesia para dar comienzo a un reino de 1000 años, a lo cual la Biblia le llama el milenio, y lo puedes ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 20 y 21. Muy bien, así que entonces, lo siguiente es que tener paz con Dios significa que tenemos una buena relación con Dios. Tenemos una buena relación con Dios, una relación correcta con Dios. Estoy bien con Dios. Una persona que entiende y sabe que Dios de hecho justo va a estar bien con Dios. Ya no vas a estar mal con Dios, vas a estar bien con Dios. Eso es lo que nuestra conciencia nos hace rechazar a Dios. Nos sentimos mal con Dios. Y muchos piensan que rechazando a Dios se van a sentir mejor. O pensando que Dios no existe se van a sentir mejor, pero la verdad es que en la conciencia del hombre dice, ya lo veíamos en el principio de este estudio, que nadie podrá decir o justificarse a sí mismo porque su conciencia dice que lo acusará. Siempre en tu conciencia serás perseguido por causa de esta separación. Ni siquiera el hombre negando a Dios podrá escapar de lo que su conciencia le acusa. Bien, entonces una persona que ha sido justificada tiene paz para con Dios porque ha entendido que por medio del sacrificio de Jesús, no por algo que yo haga, no es porque yo llore o me ponga a llorar y me lamente por mi pecado, que Dios se va a compadecer y me va a perdonar. No hay nada que yo pueda hacer como llorar, clamar. No, porque Cristo ya murió, está hecho. Lo único que tengo que hacer es creerlo, como ya vimos, y entonces yo tendré paz para con Dios. Así que bueno, ahora yo quisiera quiero mostrarte aquí en el libro del Génesis, por qué razón es que esta paz con Dios ocurre una vez que hemos sido hechos justos o justificados,
porque tenemos que ver lo que ocurrió en el principio de la creación, cómo el hombre se separó de Dios y por qué cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos como pecadores y todo el tiempo nos sentimos culpables e indignos de Dios. Y entonces al ser hechos justos, de inmediato tenemos paz para con Dios. Así que vamos a detenernos aquí en Génesis capítulo 3, verso 1, donde dice lo siguiente. Dice, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales, dice, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo, no pueden comer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando la Biblia nos habla de esta serpiente astuta, en realidad se trata del diablo de Satanás. Si tú lees en el libro del Apocalipsis capítulo 12, te vas a dar cuenta que la Biblia siempre identifica todo lo que esté escrito, no tenemos que interpretarlo porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así que a lo largo de la Biblia nos va mostrando que esta serpiente que en el principio astutamente engañó a la mujer, en realidad se trata del diablo y de Satanás, porque aquí nos dice, aquí en Génesis, en el capítulo 12, en Génesis dice, aquí en el capítulo 12, en el verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Así que dice en este último tiempo, esta serpiente antigua, cuando habla de la serpiente antigua, se refiere a la serpiente del huerto, que comenzó una serpiente y al gobernar sobre este mundo, porque el hombre al separarse de Dios, le dio a la serpiente la autoridad que Dios le había dado al hombre para gobernar, se transformó en un gran dragón. Así que esto se debe al poder que obtuvo el diablo y Satanás sobre la humanidad una vez que el hombre se separó de Dios. Así que aquí nos sigue diciendo que esta serpiente se acerca a la mujer y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y vemos aquí cómo a través de esta pregunta la serpiente intenta engañar a la mujer. Y es que aquí podemos identificar la forma en que el diablo y Satanás está operando en este mundo. Porque en la Biblia, en Efesios capítulo 2, dice la escritura que este diablo y Satanás es el príncipe, dice, del aire, dice que es el Dios de este siglo, hablando de cómo ha engañado al mundo y cómo tiene una influencia y tiene la habilidad de hablar al oído del hombre y engañarlo, porque esto fue lo que ocurrió en el principio. Así que esta serpiente busca la atención de la mujer para engañarla y la forma de hacerlo es hablarle de Dios. Así que aquí podemos ver cómo, por eso es que no todo el que habla de Dios necesariamente significa que esté hablando de Dios de la forma verdadera o veraz, porque la única forma en que nosotros podemos oír hablar de Dios es escuchando lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada, dice en la escritura, también en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16, dice que toda palabra escrita en la Biblia fue inspirada por Dios. Así que a través de su palabra, a través de la Biblia, Dios se revela al hombre y se da a conocer. Por eso es que todo aquello que se diga de Dios, contrario a lo que dice la Biblia, no te llevará al verdadero Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que a través de lo que Dios ha declarado y está escrito en la Biblia, en su palabra, Él se revela y se da a conocer, y a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, es que nosotros podemos llegar a conocer al Dios verdadero. Así que esta pregunta era para poner en duda, para que la mujer dudara y entrara en una incredulidad. Dios nos dice ahí el libro del Génesis, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, cómo puso en el huerto, en ese huerto que parece un cuento, pero esto es lo que realmente ocurrió en la creación. Puso un árbol de la vida y puso un árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le había dicho al hombre y lo único que le había ordenado, lo único es que no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le advirtió al hombre, si ustedes comen de ese árbol morirán.
Pero aquí vemos entonces que la serpiente pone en duda y hace dudar a la mujer de la bondad y del amor de Dios. Así que vemos que todo lo que va en contra de Dios pondrá siempre en duda y causará sospecha e incredulidad acerca de la bondad, de que Dios es un Dios bueno que nos ama. Entonces aquí, al hacerle esta pregunta, la serpiente estaba haciendo dudar a la mujer y haciéndole pensar de una forma contraria a lo que Dios les había dicho. Así de sencillo. Por eso es que lo que nosotros oímos, finalmente a lo que nosotros oímos le damos autoridad en nuestra vida. Tienes que estar entonces advertido que esta serpiente sigue operando en este mundo y tiene influencia y gobierna sobre este mundo y ha logrado que el mundo entero esté en contra de Dios. Por esa razón en este mundo no les gusta que se hable de Dios, no les gusta que se enseñe acerca de Dios y hay un rechazo y hay una rebelión hablando a través de la ciencia de este mundo en contra de Dios. Por eso aún existe el ateísmo que niega a Dios, que niega la existencia de Dios, porque esta serpiente lo que busca todo el tiempo es enemistar a la humanidad con Dios, engañándola acerca de Dios, hablando mal de Dios, difamando a Dios. Porque esta pregunta era absurda. ¿Cómo eso de que Dios no les permitía comer? Claro que sí, Dios había creado un lugar maravilloso para vivir, donde el hombre y la mujer pudieran disfrutar de Dios como el creador de todas las cosas. Así que esta pregunta en realidad estaba difamando a Dios. Era absurdo. ¿Cómo era posible que Dios hubiera hecho un lugar tan maravilloso y no les permitiera disfrutar de ese lugar? Era absurdo. Pero una pregunta absurda y contraria a Dios puede hacer que las personas duden. Así que por eso es que necesitamos nosotros venir a la Biblia y oír lo que Dios está hablando para que nosotros conozcamos a Dios y nos demos cuenta que el engaño de la serpiente siempre será mentir y hablar en contra de Dios. Así que la mujer le respondió a la serpiente, como podemos ver aquí, y le dijo, tratando o intentando la mujer responder. Y aquí vemos entonces que el error de esta mujer fue querer hablar con la serpiente era más astuta. Y la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Así que la mujer estaba dando la respuesta. Dios le había hablado al hombre acerca de esto y el hombre tenía la responsabilidad de decirle a su mujer en qué forma deberían de vivir en el huerto. Y aquí podemos ver que hubo un problema de comunicación, que la mujer no supo, por tanto, actuar de una forma correcta ante esta situación y que cuando ella dice que no le toquen, ella estaba agregando algo o no estaba diciendo lo que realmente Dios les había dicho. Dios no les había dicho que no tocaran del fruto. Dios les había dicho que no comieran. Pareciera que no es importante agregar a algo que Dios dijo, pareciera que no es importante o no tiene mayor problema agregar, no solo no morirán, no solo no coman, sino no le toquen de ese fruto. Pero esto nos habla de la falta de atención y que eso es lo que nos pasa muchas veces cuando leemos la Biblia, necesitamos poner atención a lo que leemos y entender lo que leemos. Porque si no leemos lo que la Biblia dice y no lo entendemos, entonces fácilmente podremos ser engañados respecto a quién es Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que, entonces la serpiente dice que le respondió a la mujer, no moriréis. Y aquí vemos entonces abiertamente cómo la serpiente habla en contra de lo que Dios había dicho. Así que la serpiente se pone al nivel de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol porque si comen de él van a morir. La mujer dijo, Dios dijo que no comamos ni le toquemos. Dios no había dicho que no tocaran, había dicho que no comieran porque si comían del árbol morirían. Entonces el error de la mujer es que no estaba poniendo atención y no estaba, por tanto, tomando cuidado de lo que Dios había dicho. Ahora la serpiente se pone al mismo nivel y se atreve a desafiar lo que Dios les había dicho y no solo niega lo que Dios dice, sino se pone en contra de lo que Dios dice y le hace creer a la mujer que Dios los está engañando. Así que esta serpiente astuta, mentirosa, acusa a Dios de mentir.
y de que les estaba escondiendo algo o encubriendo algo que no era conveniente para Dios. Pero Dios es Dios y a Él no hay nada que le pueda perjudicar ni le pueda dañar. Este es un Dios perfecto, no necesita absolutamente nada, es suficiente en sí mismo. Pero la serpiente engaña a la mujer haciéndole creer que había algo que Dios tenía reservado y que no quería que ellos tuvieran, cuando Dios les había dado todo en la creación. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 26-27, que Dios puso al hombre a cargo sobre la creación y le llamó al hombre y le dijo cuando lo creó y dijo Dios, Génesis 1, 26-27, dijo, hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y el hombre señoree y luego dice y sojuzgue. O sea, Dios había puesto al hombre sobre la creación para gobernar sobre la creación. En otras palabras, Dios le dio al hombre todo. Le dio un lugar maravilloso para vivir y le entregó ese lugar para que el hombre gobernara de parte de Dios, porque no había nadie ni nada que se pareciera a Dios como el hombre mismo. ¿Cómo podría Dios estar ocultándoles algo a Adán y a Eva para que ellos no pudieran tomarlo? Dios les había dado todo. Así que esta serpiente astuta estaba acusando a Dios, difamándolo, poniéndose a su mismo nivel, contradiciendo lo que Dios había hablado. Y eso es lo que está pasando en el mundo en que vivimos. Este mundo está bajo la influencia de esta serpiente, del diablo, de Satanás, porque el mundo todo el tiempo está rechazando lo que Dios dice, todo el tiempo pone en duda lo que Dios dice. Lo que la Biblia dice todo el tiempo se está cuestionando, parece absurdo, parece una tontería, y el hombre se atreve altaneramente y de una forma prepotente a burlarse de lo que Dios dice a través de la Biblia. Esto es obra de la serpiente. Ni siquiera es algo que al hombre se le ocurrió. Ahí podemos ver que fue la serpiente de donde provienen estas doctrinas, porque la Biblia dice que son doctrinas de demonios. O sea, el mismo diablo y sus demonios siembran en el hombre, traen una influencia a través de una mentalidad, de una forma de pensar contraria a la verdad de Dios. Así que vemos que la serpiente dice, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos sus ojos y serán como dioses, le dice, sabiendo el bien y del mal. ¿Qué les estaba diciendo la serpiente? No les va a pasar nada, más bien si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, van a estar igual al mismo nivel de Dios, que es lo que esta serpiente hizo en su momento, porque esta serpiente nos dice la Biblia que se trataba de un querubín en su momento. Este era un querubín, un ángel de Dios con un rango, era uno de los ángeles más poderosos y con mayor autoridad en el cielo. Se transformó este querubín protector, Luzbel, se acabó convirtiendo por su rebelión en diablo y Satanás. Diablo que significa adversario y Satanás que significa engañador. Así que les hizo creer que sus ojos serían abiertos y serían como Dios. Pero recordemos que Dios les había dicho que ellos gobernarían sobre la creación y que eran a la imagen y semejanza de Dios. O sea, ya eran como Dios. La serpiente les estaba diciendo que desobedecieran a Dios, que dudaran de lo que Dios les había dicho para ser como Dios cuando ellos ya eran como Dios. Parece que lo obvio se vuelve y absurdo se vuelve algo que el hombre fácilmente puede abrazar. Lo absurdo y la mentira es algo que el hombre fácilmente puede creer. Así que el hombre lo que ha pasado es que ha usado su facultad o capacidad para elegir libremente. El hombre ha escogido creer la mentira y el engaño en vez de la verdad de Dios. Ahí tenemos la Biblia para que aquellos que quieren realmente conocer a Dios puedan creer la verdad. Pero el hombre tiene esta inclinación porque fue engañado por la serpiente, o la mujer fue engañada por la serpiente y su naturaleza se corrompió, arruinó su naturaleza porque al tomar de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, efectivamente sus ojos se abrieron para el mal y se cerraron para Dios. Por eso al nacer en este mundo, el hombre nace con los ojos cerrados a Dios y con la mente cerrada y un entendimiento oscurecido
por esta razón, porque su naturaleza se corrompió. Al oír a la serpiente, el hombre empoderó a la serpiente. Al oír a la serpiente y hacer lo que la serpiente le dijo a la mujer, el hombre acabó dándole toda la autoridad que Dios le había dado en la creación a esta serpiente antigua. Y entonces esta serpiente se convirtió en el Dios de este siglo y en el príncipe del aire, es decir, aquel que tiene autoridad y gobierna con influencia en este mundo, en la cultura, en la educación, en la forma de pensar, en la filosofía, en la ciencia. Este príncipe está gobernando en realidad al hombre. No tiene el hombre ideas propias. El hombre no tiene una inspiración propia. O está siendo inspirado por Dios o está siendo inspirado por esta serpiente antigua. El hombre no tiene por sí mismo esa facultad. Como podemos ver, esta inspiración, esta mentalidad y esta forma de operar en la mente, el hombre no la tenía, la adquirió bajo la influencia de esta serpiente antigua. Esto es lo que significó haber abierto el oído a la serpiente. Y cada vez que tú rechazas lo que la Biblia dice, le estás abriendo el oído a la serpiente. O más bien, por cuanto está tu oído abierto a la serpiente, tú rechazas lo que Dios está hablando a tu corazón a través de la Biblia. Así que nos dice aquí lo siguiente. En el verso 6 dice, y vio la mujer, observa, finalmente esta serpiente logró que la mujer pusiera su atención en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que por cierto no tiene que ver nada con el sexo, como la tradición religiosa nos lo hizo creer por mucho tiempo. Yo cuando era niño nos hacían creer que era por causa del sexo que el hombre había sido echado del Edén, porque el hombre había incurrido en el sexo. Para Dios el sexo no es pecaminoso. Dios diseñó la sexualidad humana para disfrutar de intimidad, desde luego, bajo el matrimonio. Dios estableció la unión de un hombre y una mujer para poder tener ahí disfrutar de intimidad, que es una unión plena. Pero no es el sexo lo que representa este fruto prohibido, como le llama la tradición religiosa, este árbol de la ciencia del bien y del mal, que tampoco era una manzana como nos lo han hecho creer. Entonces dice que la atención de la mujer vino sobre ese fruto. Esto quiere decir que a donde está nuestra atención, ahí donde está nuestra atención, ahí va a ir nuestra fe. Y esta mujer, al ver el árbol, al observar ese árbol, ahí entonces fue engañada. Porque dice que al ver el árbol, pues vio que era bueno para comer, como que dijo, ah, caray, pues se ve muy bien. Ese es el engaño del diablo. Entonces, el diablo lo que nos hace creer es que aquello que nos separa de Dios, aquello que quebranta la ley de Dios, nos hace creer que eso es bueno. Por eso en este mundo el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El hombre es bueno para lo malo y malo para lo bueno. Es esa la razón, que esta mujer al comer del fruto se corrompió. Dice que vio que era bueno para comer. Dice aquí luego que era agradable a los ojos. O sea, observa cómo entra en un engaño. Empieza a observar de tal forma que acaba ella deseando. Eso es lo que esta serpiente provocó en la mujer. Que ella deseara esto, aunque significara romper y separarse de Dios. Aunque significara dudar y desconfiar de lo que Dios les había dicho. El problema principal del engaño en el huerto fue que el hombre dudó de Dios. Así es, puso en duda la bondad de Dios, puso en duda que Dios es bueno, que Dios nos ama. Por eso nosotros desde que nacemos tenemos dudas de Dios. Por eso es que las personas viven todo el tiempo con duda de Dios, con sospecha, o juzgan a Dios y dicen, yo no podría creer en un Dios así. Mira lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo es posible que un Dios verdadero pueda escribir eso o pueda poner eso en la Biblia? Es que no estás entendiendo lo que está escrito en la Biblia. Necesitas un entendimiento espiritual. Pero es por esa, este es el Génesis, la raíz por la cual la mente humana todo el tiempo está enemistada con Dios. La mente está inclinada para dudar y estar en contra de lo que Dios dice. Esta es la soberbia, la rebelión en la mente del hombre. La mente está oscurecida, en tinieblas. La mente humana es incapaz de poder conocer a Dios. Se requiere, por tanto, un entendimiento espiritual. Así que dice que la mujer también vio que este árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, vio virtud en ese fruto, en ese árbol, y dijo, ahora voy a ser como Dios, teniendo la capacidad de Dios, cuando ya habían hecho
sido hechos a su imagen y semejanza. Y dice que tomó de su fruto, aquí dice cómo tomó de su fruto y comió. Y dice que dio también a su marido. Esto es gravísimo y esto nos habla de cómo lo malo es algo que el hombre desea. Por eso dice que para el necio es algo espantoso apartarse del mal. El libro de Proverbios dice que para el necio es aborrecible apartarse del mal, porque aquí dice cómo la mujer no solo desobedeció y dudó de Dios, sino le gustó. El problema es que le gustó y al abrir sus ojos y entonces sentirse bien al romper la amistad con Dios, también le dio al marido. Esto de ir al marido y compartirle quiere decir que sí le gustó. No estaba arrepentida, no se dio cuenta que había hecho mal, que había arruinado todo lo que Dios les había dado en ese huerto, sino que le gustó y fue y le dio al marido. El problema del hombre es que la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. El hombre lo que hizo fue, aquí es donde vemos que el problema del hombre, de los hombres en particular, es el haberse corrompido y por tanto el hombre no hacerse responsable, porque Dios le había hecho responsable al hombre en la creación de la mujer y de todo. El hombre era el líder, pues, para gobernar. La mujer estaba a su lado para gobernar con él, pero él era el líder. Así que aquí vemos que él, al oír a la voz de su mujer, acabó él, por tanto, corrompiéndose y por tanto, perdiendo la capacidad de poder liderar y de poder gobernar de una forma sabia y correcta. Aquí vemos, él no fue engañado, él sí sabía. Y fue peor porque ella fue engañada, pero él no fue engañado. Él tomó la decisión de comer de ese árbol. ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera dicho a la mujer, no, cometiste un grave error, nunca debiste haber hecho eso? En vez del hombre tomar liderazgo y establecer lo correcto ante la mujer y llevarla a un arrepentimiento, porque ¿qué hubiera pasado si el hombre le hubiera corregido a su mujer? ¡Wow! ¡Qué otra historia! Por esas razones que el hombre en particular tiene esa inclinación y por tanto el hombre es un líder que normalmente no gobernará de la forma correcta. En la naturaleza del hombre no hay la facultad para hacer las formas, para gobernar de una forma correcta. Por eso la historia de la humanidad está llena de líderes corruptos. Por eso el hombre al gobernar en el mundo se corrompe y usa ese poder a favor de sí mismo y causando un grave daño a los demás. Dice que dio también a su marido y él comió con ella y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí podemos ver entonces cómo ellos se sienten desnudos, lo cual habla de cómo el pecado, cómo el haber fallado, el haber dudado de Dios, el haber cuestionado a Dios, el haberse puesto en contra de lo que Dios les había dicho, el haber desobedecido y finalmente haberse revelado a lo que Dios les ordenó que hicieran, hizo que ellos se sintieran desnudos. Esto habla de nuestra conciencia. Esto habla de cómo el hombre se corrompió y por tanto se sintió totalmente desnudo, se sintió expuesto. Esto habla de la culpa, esto habla de sentirse indigno, de ser injusto, de ser pecador. Estaba desnudo. Y dice que lo que hicieron al sentirse desnudos fue coser hojas de higuera y hacerse delantales. Estas hojas de higuera habla de lo que el hombre intenta hacer a través de la religión, a través de sus buenas obras. Esas son las hojas de higuera, tratando de sentirme bien, tratando de hacer cosas buenas para decir yo no soy como los demás, yo no he robado a nadie, no he matado a nadie, ni le hago daño a nadie. Eso es lo que la gente dice. No, no, yo estoy viviendo mi vida y no le hago daño a nadie. Son hojas de higuera. ¿Cómo sería vestirse con hojas de higuera? Bueno, pues sabemos que se marchitan las hojas. Esto habla de que las obras humanas, las buenas obras, la religión del hombre, lo único que hace es traer un alivio temporal, porque el hombre aparentemente cree que al hacer algo correcto se va a sentir mejor, pero se marchitan sus obras. Esas hojas de higuera no pueden vestir al hombre para que él se presente ante Dios y no se sienta desnudo. El hombre se sentía descubierto y estas hojas de higuera finalmente se marchitaban.
Así que el hombre seguía estando desnudo, sintiéndose injusto, culpable, pecador. Entonces observa lo que nos dice ahora el verso 8. Y oyeron la voz de Dios, dice, del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué interesante. La Biblia dice que en ese huerto, Dios hizo ese huerto para estar con el hombre en una amistad, y lo que se ve aquí es que Dios quería desarrollar una relación al constantemente estar con el hombre. Dios creó al hombre para él, para estar con él. Así que dice que oyeron la voz, o sea que estaban acostumbrados a que Dios llegara al huerto y a oír su voz. ¿Quién era este Dios que les podía hablar de esa forma tan familiar y ellos lo podían ver y estar con él? Pues aquí podemos ver que aquí en realidad está hablando de Jesucristo. Recuerden que antes de tomar forma humana, Jesús es el Hijo de Dios y él ha existido por siempre. Es Dios y ha existido por toda la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, porque la Biblia revela que este es un Dios de 3 personas. Así que nos dice aquí en realidad que este Dios que se presentaba en el huerto y que podían oír su voz y acercarse a él era en realidad el Hijo de Dios. Más tiempo después veríamos que este Hijo de Dios, Dios mismo, tomaría forma humana para salvar a la humanidad al morir en esa cruz. Así que dice que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Observen entonces, dice que se escondieron, y dice que cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz y en vez de acercarme como antes, en vez de sentirme bien contigo, me escondí. Aquí es donde vemos por qué razón cuando somos justos tenemos paz con Dios. Es decir, aquí el hombre había quebrantado su amistad y su unión con Dios, y a partir de ese momento el hombre se sentía entonces lejos de Dios, huyendo de Dios, estando separado de Dios, sintiendo miedo. Por esa razón sentimos miedo de Dios, no temor de Dios, sino miedo. Este miedo habla de que sabemos que estamos bajo juicio, que en nuestra conciencia sabemos que somos culpables, que somos pecadores. Ese es el miedo al que se refiere aquí. Miedo en el sentido de que no tenemos amistad, nos sentimos enemistados. Y por tanto sabemos que sobre nosotros hay un juicio, que somos merecedores de un juicio y de un castigo. Por eso el hombre tenía miedo. Dios no creó al hombre para que le tuviera miedo. Dios lo creó para que tuviera temor de Dios, pero no miedo. Aquí habla de algo que se produjo por causa de una conciencia culpable. Y dice, estaba desnudo y me escondí. Así que eso es lo que ocurre el día de hoy. El hombre se esconde mientras nos sintamos culpables, pecadores. El hombre, por eso decíamos al principio, se esconde de Dios, tiene miedo de Dios, se siente desnudo, y muchos piensan que la solución es rechazar a Dios, decir Dios no existe, ¿por qué Dios va a decir lo que está bien y lo que está mal? Yo finalmente soy dueño de mi vida y yo decido lo que a mí me parece bien y lo que me parece mal. Esa es la forma en que el hombre reaccionamos nosotros, de una forma altanera y prepotente, porque en el fondo nos sentimos culpables y nos sentimos indignos. Muy bien, pues quiero invitarte para que ores conmigo esta noche y tú comiences a disfrutar del beneficio de la justicia de Dios. Ser hecho justo por causa del sacrificio de Jesús. Ya vimos que nos hace tener paz con Dios. Vamos a continuar viendo los siguientes beneficios. Yo quería primeramente establecer, porque este punto es maravilloso. Este tema de tener paz con Dios, el primer beneficio, estar en paz con Dios, es algo maravilloso. Así que quiero invitarte para que ores conmigo y tú finalmente recibas la justicia de Dios como un regalo. Dios demanda que seamos justos, pero ya vimos que nadie es capaz de ser justo ante Dios. Entonces Dios, así como demanda que seamos justos, nos ofrece su justicia para que nosotros la tomemos como un regalo, y eso nos haga estar vestidos de la justicia. Así como Adán y Eva se sentían desnudos, ahora a través del sacrificio de Jesús, representado por esas pieles, porque dice que fueron vestidos con pieles de animal. Ahí en el verso 27, Génesis 3:27, tú lo puedes ver, cómo dice que Dios trajo esa desnudez, la cubrió
Y esto nos habla de un sacrificio. Poner pieles como vestidura fue el primer, digamos que Dios aquí se convirtió en un sastre y diseñador de moda. Y entonces esto habla de un sacrificio. Para poder vestirlos con pieles fue necesario un sacrificio. Ahí vemos que eso representa el sacrificio de Jesús que ocurriría un día en la cruz del Calvario. Así que cuando nosotros somos justos, dejamos de sentirnos desnudos, dejamos de escondernos y ahora nos vestimos de la justicia, lo cual nos hace tener dignidad y honor y por tanto autoridad. Porque Dios lo que hace es restaurar la autoridad de esta nueva humanidad, esta nueva genética humana, esta unión de Dios y el hombre a través de Jesucristo. Y luego, al nosotros ser hechos justos, recibimos esta genética, que es la naturaleza humana unido a la naturaleza de Dios, nos empodera y nos hace tener autoridad. Bien, pues vamos a orar entonces. Te invito a que me acompañes. Y esto conmigo en este momento, Señor, reconozco que necesito tu justicia. Reconozco que he sido injusto. Reconozco que me he sentido desnudo, que me he escondido de ti, que he sentido miedo de ti. Y ahora entiendo, Señor, que a través de Jesucristo tú me has perdonado. En esa cruz, Señor, se hizo juicio. Y a través de su sacrificio, Señor, mis pecados han sido perdonados. Así que te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados y maldades. Reconozco que quiero que mi conciencia esté libre de culpa y quiero tener paz contigo. Así que perdóname, Señor. Dile, perdóname, Señor. Y tú puedes tomar un momento para confesar específicamente pecados que te avergüenzan, pecados que quizás has escondido o que nadie sabe, pero que Dios sí sabe y que tú necesitas eso que hiciste alguna vez y que te hace sentir desnudo delante de Dios. Confiésaselo y dile, perdóname por esto, Señor. Esto específicamente, perdóname por esto que hice. Reconozco que fallé y que esto me avergüenza. Perdona. Y yo recibo, Señor, por tanto, el perdón que me ofreces. Y recibo tu justicia a través de Jesucristo y la vida nueva y abundante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Déjame orar por ti ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos abrazas. Tu amor se está derramando en nuestro corazón. Gracias porque ahora nos hace sentir justos. Nos vistes con tu justicia. Tú eres nuestra justicia. Te doy gracias, Señor, porque tu amor se ha derramado, se está derramando en nuestro corazón. Y ahora tú nos has hecho tus hijos amados y herederos. Gracias, Señor, porque nos haces libres de toda culpa, de toda condenación en nuestra conciencia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos bendices en este momento, bendices nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y todo lo que hacemos. Gracias en el nombre de Jesús. Está hecho. Muy bien, pues yo te invito para que me acompañes nuevamente en una nueva transmisión de Refuerza Live. Invita a tus contactos para que se unan a nosotros en este estudio del libro de Romanos. Tenemos disponible el playlist de toda esta serie de estudio del libro de Romanos. Tú puedes comenzar desde el episodio de introducción y luego cada uno de los siguientes episodios y al mismo tiempo seguirme en esta transmisión en vivo. Tú podrás iniciar tu propio estudio personal en el libro de Romanos a través de estos videoestudios, leyendo tu Biblia y checando en los videos. Y también si tienes preguntas, aquí hay un WhatsApp en el que tú te puedes poner en contacto conmigo. Invita a tus amigos, tus familiares. Esto está diseñado para llegar a las personas que te conocen, que todavía no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia del amor de Dios y conocer a un Dios vivo y verdadero que nos ama a través de Jesucristo. Invítales a iniciar y a comenzar a leer la Biblia a través de nuestro estudio en el libro de Romanos. Yo los espero nuevamente. Les bendecimos y les amamos.